Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra capacitación de febrero. Factores de riesgo en el trabajo, cómo detectarlos y controlar. El día de hoy nos acompaña la ingeniero Silvia Mayela Segura González, que es experta en normatividad y prevención de riesgos laborales. Además, cuenta con una amplia experiencia en análisis de riesgos, diagnósticos normativos, investigación de accidentes. Estamos seguros que con su experiencia y conocimiento nos brindará herramientas clave para identificar y gestionar factores de riesgo en el trabajo de manera efectiva. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación del mes de febrero. Como lo dice ahí en la presentación, el tema que vamos a revisar hoy a muy grandes rasgos es los factores de riesgo en el trabajo, cómo detectarlos y controlarlos. Dentro de nuestra normativa en México tenemos como primera norma para guiarnos en lo que nos aplica a cada uno de nuestros centros de trabajo, es la norma 030, en la cual está estipulado, se identifiquen todos estos riesgos. El título de la norma es Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ella podemos identificar, como les mencionaba, cuáles son las normas, la normatividad como centro de trabajo a los que estamos obligados a cumplir. No va a ser lo mismo la normatividad que le aplica a una industria minera, a una industria de alimentos, que a una automotriz. De ahí que cada uno de nosotros, como colaboradores en nuestras empresas, debamos de tener conocimiento general de cuáles son los peligros y riesgos a los cuales nos enfrentamos o están presentes en cada una de nuestras áreas. Posterior a ello, dentro de esta normatividad 030, tenemos la norma 019, que ahí nos habla de la Comisión de Seguridad e Higiene. Esta comisión está integrada por parte del trabajador y por parte del patrón o del dueño del centro de trabajo. Les estoy dando esta introducción porque de alguna manera esta comisión es la que se encarga directamente o está asignada a llevar a cabo el seguimiento de estos peligros, riesgos que se identifiquen en nuestras áreas. Sin embargo, pues bueno, también muchos de ustedes forman parte de lo que es el servicio médico o de la parte de seguridad e higiene en el trabajo, que está muy relacionada a hacer este tipo de actividades. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? Pues bueno, por definición tenemos ahí, ustedes van a encontrar o pueden ingresar a lo que es la red, la internet. Podemos encontrar diferentes significados de estas palabras. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo, la seguridad, estamos hablando de todo aquello que controla los peligros y que están reconocidos para lograr un nivel de riesgo aceptable. ¿A qué nos referimos con esto? Cada una de las actividades que nosotros desarrollamos y a las que nos están presentes en las líneas de producción o desde que ingresamos a nuestra empresa, podemos estar expuestos a diferentes tipos de peligros y con esos peligros a diferentes tipos de riesgo. La finalidad de esta normatividad en México es que cada trabajador o cada una de las personas que ingrese a las empresas se encuentre laborando de una forma segura. Por eso es importante que todos estos peligros estén reconocidos y controlados. También que tengamos identificados esos riesgos que pueden causar cada uno de estos peligros que puedan estar presentes. Peligro es otra de las definiciones que tenemos, es toda aquella inherente a la actividad, a la máquina, a la tarea que estamos desempeñando, que por sí misma lo es. No podemos eliminar un trabajo en alturas, un trabajo en espacio confinado, un trabajo que implique el uso que sea el peligro de estar soldando o cortando. Son actividades inherentes a la tarea, a la maquinaria, a la herramienta con la cual llevamos a cabo nuestro trabajo en el día a día. Puede ser desde una grapa hasta los identificados como trabajos peligrosos dentro de nuestras empresas. El riesgo es lo que se deriva de lo que es el peligro, qué tan en contacto estoy con esa actividad, qué tan probable es que ocurra para que se dé un hecho en el que probablemente yo pueda sufrir un accidente. El accidente es una combinación de yo estar expuesta a un peligro, no tener los controles adecuados para mitigar o disminuir ese peligro que ya es inherente a la tarea y que de ahí pueda yo sufrir algún cierto tipo de lesión, ya sea el trabajador, las instalaciones de la empresa o el medio ambiente en donde estamos inmersos trabajando.
¿sí? Ese riesgo es en donde nosotros podemos estar actuando de manera pues más puntual, en donde podamos estar implementando las medidas de control para disminuir esa probabilidad y ese nivel de daño al que yo pueda enfrentarme al estar ejecutando mis tareas. Ahí en la diapositiva les pongo una palabra que es el incidente. Ese incidente tenemos alrededor en México de aproximadamente unos 10 años, en donde estamos en las empresas utilizando la palabra near miss, el casi accidente. Es decir, si yo tengo unos cables de electricidad en donde me encuentro que están en mal estado o hay un piso mojado, tuve el famosísimo toque, me corté con una hoja si estamos hablando de papelería, tuve un rasguñón, un moretón, un tropezón, sí me pude haber caído, pero no sucedió, solamente llegó al tropezón. Puede ser por diferentes circunstancias, me pude haber agarrado de algún elemento que estuviera cerca de mí, por donde estaba yo pasando o cerca de esa área que me provocó el tropiezo. Puede ser que haya podido guardar el equilibrio sin necesidad de que yo me haya caído o incluso llegar a la caída, pero no sufrir una lesión como tal un esguince, una fractura, algo que ya me incapacite o necesite una atención médica mayor. El near miss o el casi accidente o incidente, estamos hablando de lesiones que pudiéramos llegar a requerir hasta un primer auxilio y de ahí para abajo, ¿sí? Ya una lesión que nos implique el tratar algún daño mayor que sí ya requiera una atención médica especializada, eso ya está considerado como el accidente. Dependiendo de las empresas en las que ustedes se encuentren laborando y de acuerdo a cómo esté estructurado su mecanismo de acción para tratar estos casi accidentes, es como nosotros podemos estar incrementando nuestras medidas de seguridad para evitar ese peligro o disminuirlo e implementar esas medidas de control. Aquí, por ejemplo, lo que les trato de explicar es el peligro como tal es el trabajo en altura, ya sea por medio de escaleras, de andamios. De alguna manera el peligro es ya trabajar en altura, a una distancia con respecto a nivel del piso, en donde sí o sí tenemos que hacer nuestras actividades. En esta tarea, pues las medidas de control o el riesgo, perdón, el riesgo inminente es la caída. Llámese desde estar elevados en un banco que tenga una altura de 25, 30 centímetros de altura aproximadamente, hasta lo que implique estar trabajando en cientos de metros en la construcción de edificios, de 3, 4 metros en alguna plataforma, el hecho de estar llenando pipas o descargando camiones de cualquier material o dependiendo del giro de la industria en la que ustedes se encuentren. La caída es nuestro riesgo. ¿Cómo vamos a poder controlar nosotros ese riesgo al que estamos presente por la tarea que se tiene que desempeñar? Es el análisis que nosotros debemos realizar. Ustedes como parte del área de servicio médico, del Departamento de Seguridad e Higiene o como coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, podemos echar mano de diferentes herramientas para poder evaluar ese peligro que es la caída y luego el riesgo. ¿Qué tan probable, con qué frecuencia es que esa tarea se ejecuta en la industria, en la empresa? ¿Por qué personas? Sí, aquí hablando específicamente de lo que es trabajos en altura, recordemos que tenemos la norma 09, está considerado como trabajo peligroso y el mínimo de altura que nos indica que ya es un trabajo para realizarse en alturas que ya lo considera como trabajo peligroso es el metro 80, si mal no recuerdo por ahí, no tengo ahorita bien el dato. A partir de ahí nosotros ya tenemos que empezar a ver de qué manera o qué medidas de control indicamos para que se lleve a cabo la tarea. Tenemos en la industria diferentes tipos de peligros, desde los peligros mecánicos, que pueden ser los trabajos en altura, los objetos en movimiento. Por eso aquello de que en la maquinaria, en las herramientas, nosotros tengamos los controles de energía mecánica, neumática, hidráulica,
partes en movimiento, partes en donde haya la proyección de partículas, el calor, superficies calientes o frías. Son diferentes clasificaciones las que tenemos de riesgos en la industria. Aquí lo que estamos viendo son los riesgos mecánicos. Podemos tener de ese peligro identificado, como pueden ver, el tránsito de vehículos. ¿Cuál es el riesgo? El ser atropellado o tener el golpe por ellos mismos. ¿Cuál es la forma de o medida de control? Puede ser la colocación de espejos, puede ser la colocación de los sonidos, los claxon cuando van transitando los montacargas o cualquier vehículo que vaya en movimiento, las áreas peatonales, los topes, semáforos, diferentes señales. Esas son las llamadas medidas de control. Entonces, aquí en la presentación van a compartir por parte de OH, podrán identificar o tener más a la mano la clasificación de los peligros más frecuentes y con mayor recurrencia ocurren o están presentes en cualquier tipo de industria. Ya de aquí que ustedes puedan consultar esta documentación, los identifiquen, más claramente tienen cuáles son los riesgos más probables que se puedan llevar a cabo y cuáles pudieran ser algunas de sus medidas de control. Tenemos también ahí en la tabla las consecuencias. Desde una consecuencia puede ser un simple moretón, que podríamos dejarlo en lo que es el llamado incidente o near miss, hasta realmente necesitar una atención médica mayor o, el peor de los casos, tener una fatalidad. Identificando cada uno de estos riesgos, ustedes pueden estar, y lo más recomendable es que la evaluación de los mismos sea llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, desde la persona experta en que realiza la tarea, que está en contacto con la maquinaria, con el equipo, con la tarea o el trabajo peligroso, o sea, espacios confinados en alturas, de corte y soldadura, temperaturas elevadas y abatidas, desde esa persona que es la que está directamente en contacto con la tarea, que es el experto. También tomar en cuenta la participación, pues, de los mecánicos, de los ingenieros de mantenimiento, de producción, por supuesto, servicio médico, indiscutiblemente también lo que es el área de seguridad e higiene, porque al tener un equipo multidisciplinario, ustedes pueden evaluar de mejor forma lo que es las medidas de control a implementar para disminuir ese riesgo, evitar el que podamos llegar a tener esa consecuencia que puede llegar a ser hasta la fatalidad. Es bien sabido, si por ahí en algún momento de su permanencia en la empresa o dentro de las capacitaciones, que se les haya dicho o se mencione, el trabajador tiene que regresar a su casa mejor que como entró. Es una de las frases que dicen, ¿y eso cómo puede ser posible, no? Después de trabajar, la fatiga, el cansancio mental, el estrés al que estoy sometido, ¿cómo puedo salir mejor? Pues he ahí el hilo negro que todos los que trabajamos en seguridad debemos encontrarlo en cada uno de nuestras áreas de trabajo para descubrir cómo ese trabajador, incluso nosotros mismos, podemos salir del trabajo mejor de cómo llegamos. ¿Esto qué quiere decir? Sin haber sufrido ningún tipo de lesión, desde un rasguño hasta un machucón, hasta un incidente ya mayor que sí me pueda obligar a tener la capacidad o la atención médica, hospitalaria, ya en otros niveles. Como les mencionaba, pues bueno, ahí está la clasificación de riesgos, estábamos viendo los mecánicos, también tenemos lo que son nuestros riesgos eléctricos, fuego y explosión y químicos. Pudiéramos considerar desde elementos o riesgos químicos el contacto con cualquier tipo de sustancia. No debemos de minimizar el riesgo al que estamos expuestos ante cualquier tipo de soluciones, de polvos, de superficies con temperaturas, en áreas en donde se produzcan flamas o chispas, porque pues bueno, todo ello está latente a que pueda ser posiblemente un detonante de un accidente. En los riesgos eléctricos, lo que son todo aquello, tapas de contactos, multicontactos, los cables de cualquier tipo de electrónico o eléctrico, debemos de estar al pendiente. Es también muy importante por ello que se hagan en su identificación de riesgos con el equipo multidisciplinario y de otras áreas para evitar aquello que llamamos la ceguera de taller.
o que podamos ser juez y parte y omitamos alguno de estos riesgos en los que puede quedarse abierta cualquier señal, cualquier mínimo deficiencia que pasemos por alto y en un determinado momento pudiera ser el detonante de un accidente. Recuerden también que esto lo que les estoy mencionando es no daño solamente a los colaboradores, sino es a las instalaciones y a lo que es el medio ambiente. De ahí también el que debamos tener, por ejemplo, muy presente en cuanto a sustancias químicas o materiales peligrosos, la contaminación de trapos, papeles, en caso de que haya algún derrame, ¿a dónde iría ese derrame de una sustancia química? Ese trapo, papel, franela contaminada con una grasa, con un aceite, con los materiales que nosotros estamos trabajando, porque no pueden ir a cualquier bote de basura de riesgo general, de desecho general, ¿sí? Por aquello, la clasificación que cada una de las empresas debe tener presentes en sus instalaciones. Podemos ir desde el riesgo más mínimo que pudiéramos considerar desde el generar desechos, la basura, hasta ver los más grandes que pudieran ser los eléctricos mecánicos, porque los relacionamos inmediatamente con el uso de alguna maquinaria. Pero absolutamente todo con lo que convivimos o pasa por nuestras manos o son los procesos dentro de la industria, todo en ello debemos identificar el tipo de riesgo. Tenemos aquí en la siguiente tabla lo que son riesgos físicos y biológicos. También para este tipo de riesgos nosotros debemos de identificar cuál es la consecuencia, porque el hecho también de que, por ejemplo, tengamos lo que nos sucedió hace unos años con pandemia, pues ese era un riesgo biológico. ¿Cómo lo íbamos a controlar? Cada una de las empresas tomó sus medidas, aparte de las medidas sanitarias que nos daban como organismo de salud, pero independientemente de ello, cada uno de ustedes o cada uno en sus centros de trabajo adoptó o tomó medidas independientes para poder controlar el contagio o que éste siguiera incrementándose. Entonces, eso fue un hecho o fueron medidas de control en las que ustedes estuvieron participando, se enfrentaron, tuvieron que analizar y tomar medidas. Esto es un proceso a grandes rasgos de lo que se tiene que hacer para mitigar un riesgo implementando lo que son las medidas de control. Otro de los riesgos y que son los más recientes que estamos identificando en las empresas, pues son nuestros riesgos ergonómicos y psicosociales. Dentro de la normativa y quienes ya han tenido oportunidad de escucharme en otras ocasiones, son de los temas que hemos venido tratando. A partir de el 2018 que se publicaron estas normas, tanto la 35 de factores psicosociales como la 36 en su parte uno de manejo manual de cargas, son otras dos áreas en las que también debemos estar pendientes de identificar los peligros, cuáles son los riesgos y cuáles serían sus consecuencias. El ambiente laboral, el manejo de cargas, la postura en la que estoy realizando mis actividades tiene un gran impacto en mi persona, en el colaborador, tanto en la seguridad como en la parte de salud. ¿Sí? Entonces son ambas características o ambas formas de trabajo en las que debemos tener especial atención, además de las otras 41 normas. Recientemente creo que estamos hablando de 43 normas que son las vigentes. Estas dos también debemos de estar pendientes y hacer nuestros análisis de riesgo para ejecutar este tipo de tareas. ¿Cómo vamos una vez que identificamos los peligros en nuestro centro de trabajo, cómo controlarlos? Bueno, pues yo creo que deben estar muy relacionados ya con estos temas y si no, aquí hacemos un refresh de cómo proceder ante los peligros y los riesgos. El primer punto que ustedes deben de tomar en cuenta es el peligro que tengo presente en el área en la que ustedes estén haciendo su evaluación o que tengan aquella duda o que sea un nuevo proceso que se esté integrando a nuestras áreas de trabajo. Es entonces identificar todos y cada uno de los peligros que están presentes y que son inherentes a la tarea. Sí o sí van a tener el uso de la maquinaria, partes en movimiento, prensas, cortes, soldadura, proyección de partículas, temperaturas elevadas y abatidas. Si estamos trabajando en un laboratorio de microbiología, pues la presencia de virus, de bacterias,
que de por sí pues están ahí, no las podemos aislar, no podemos no estar en contacto con ellas. Una vez que ustedes tienen identificado esos riesgos o esos peligros, tomen en cuenta que en cada uno de nuestros centros de trabajo, ¿quiénes son los responsables de identificarlos? Pues de primer momento y quienes están más involucrados en estos temas son el Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, después el Departamento de Servicio Médico, pero todos y cada uno de los colaboradores que participan o tienen injerencia en una empresa en su trabajo tienen la obligación, y eso lo dice la normatividad mexicana, todos y cada uno de los colaboradores tienen la obligación de identificar lo que son los peligros, identificar los riesgos de aquello que les menciono, todos y cada uno de los involucrados en la tarea que estén evaluando debe de ser participante. No nos salvamos las personas que somos contratistas y proveedores y que ingresamos a las empresas ocasionalmente. También tenemos la obligación de detectar estos peligros o riesgos en la actividad o en el área en la que estemos desarrollando nuestra tarea. ¿Sí? De primer momento, y pues bueno, de ahí que viene también el curso de inducción y muchas herramientas que cada una de las empresas tiene para que podamos hacer la notificación de aquello que identifiquemos como malo. De primer momento, el hecho de que nos salte a la vista que algo no está bien o que pudiera ser peligroso a nuestro criterio, pues es notificarlo y ya el departamento interno se dará la tarea de realmente evaluarlo. Una vez que se identifica, vamos a proceder a la evaluación. En la evaluación hay un sinfín de herramientas que ustedes pueden estar consultando, que pueden aplicar, que incluso ya pueden tener adoptado en donde ustedes laboran y que son la herramienta que han identificado o adoptado en esos departamentos para poder hacer la evaluación de los peligros, en donde ya identifican el riesgo, la consecuencia y la medida de control. Aquí en la medida de control me quiero detener un poquito. De las medidas más identificadas, de las medidas de control de mayor uso, están estos tres niveles. Siempre debemos optar por dar soluciones en medidas ingenieriles. ¿Esto qué quiere decir? El diseño de la máquina, ponerle guardas a la máquina, la ubicación, orientación, el espacio, todo aquello que involucre la estación de trabajo en donde se va a realizar cualquier tipo de tarea. Entonces, todo aquello que involucre el diseño del espacio de trabajo son las medidas ingenieriles. De por sí el espacio de trabajo o todo aquello que se pueda modificar o integrar para tener unas condiciones aptas y adecuadas de trabajo. Me permito ponerles el ejemplo de una cabina de pintura en donde hay, por el propio trabajo, el peligro es que se estén desprendiendo vapores propios de la pintura, los solventes, el thinner, etcétera, que pueden provocar el mareo al trabajador por estar expuesto a ese tipo de gases. ¿Cuál sería una medida de control ingenieril? Pues aislar la cabina de pintura, ponerle un extractor, un sistema de extractor de aire, ver las características de las pinturas que se están trabajando en el área. Si ya se tomaron esas medidas de control y aún así se hace una evaluación y el nivel de exposición que mantiene el operador sigue siendo dañino para él mismo, pues entonces habría que ver los controles administrativos. Si ya se hizo todo lo ingenieril, ahora vayamos a los controles administrativos. ¿Esto qué puede ser? La rotación del personal, el tiempo de exposición al ejecutar la tarea, el tiempo de permanencia para estar ejecutándola y si aún con ello hacen ustedes su evaluación del análisis de riesgo de la tarea, sigue siendo elevado, el trabajador todavía termina con dolor de cabeza, náuseas, algo le está afectando en su salud, entonces sí, como tercer y última opción, podríamos voltear hacia lo que es el equipo de protección personal. ¿Por qué se los digo en estos niveles y por qué es la mejor forma de estar actuando? Porque el equipo de protección personal siempre es incómodo, molesto, cansa, no nos permite desarrollar nuestras tareas de una manera ágil y cómoda. De ahí que sea la última medida de control a la que debemos ver. Una vez que tenemos identificado que probablemente a ese trabajador se le deba de colocar
un respirador con cartuchos para polvos, para gases, perdón, o sustancias químicas, bueno, elegir el mejor respirador, el más confortable, el de mayor calidad, el tipo de cartuchos. Ahí viene otro punto, la capacitación al colaborador de cómo debe usar su equipo de protección personal. Recordemos que por más bonito que pongamos en papel nuestra evaluación, nuestras medidas de control, si no hay la capacitación y la vigilancia y el seguimiento para que esto se haga de la mejor forma, la seguridad y salud del trabajador se va a ver afectada. ¿Sí? Entonces, bueno, que tengan muy presente cuál es el nivel de elección de estas medidas. En primer lugar, las ingenieriles, en segundo, las administrativas y en tercero, el equipo de protección personal. Una vez que nosotros identificamos las medidas de control, el siguiente paso, pues bueno, es el seguimiento y revisión. Dentro de estos Exceles o plataformas que ustedes utilizan para hacer sus análisis de riesgo de la tarea, si no hay una persona que esté identificada, asignada por todos, para darle seguimiento a esa tarea en específico, nunca van a lograr que ese riesgo esté controlado. Se va a quedar en el aire. También es importante, ustedes asignan al responsable, pero si no le dan una fecha de cumplimiento, de igual forma, por más que esté responsabilizado alguno de nuestros colaboradores, si no hay fecha de cumplimiento, es cada día más latente el que el accidente se pueda presentar. Sí, estamos jugando, como le decimos aquí en México, estamos jugando al vivo. En el momento en el que a alguno de los operadores le ocurra algún accidente, entonces sí van a tener la responsabilidad y una forma de actuación inmediata para resarcir este daño o poner las medidas que en su momento ya las tenían en papel, pero como no hubo una persona asignada y tampoco fecha de cumplimiento, pues era lógico que fuera a ocurrir el accidente en cualquier momento. Dejamos la puerta abierta. El siguiente punto para darle el control a la identificación de peligros y riesgos pues es la comunicación y capacitación. Vuelvo a repetirles, nosotros como segurólogos podemos tener ya en papel identificado el peligro, analizado el riesgo, mitigado o identificadas las medidas de control, quién es el responsable, en qué fecha se le va a dar seguimiento, pero si no hay una capacitación a todo nuestro personal, no va a faltar una persona que por ahí omita las formas, las indicaciones en las que ya se indicaron y se identificaron cómo llevar a cabo la tarea de una forma segura. Segura en el sentido de que tanto el colaborador, las instalaciones de la empresa y el medio ambiente no se van a ver dañados o afectados. De ahí que sea muy importante que todos ustedes o todo el personal o esa comisión de seguridad e higiene o el patrón o el supervisor se asegure de que todos los operadores que pasan por esa área de trabajo estén perfectamente capacitados y que se les haya comunicado la forma de realizar la tarea. En todos los turnos, en todos los niveles, desde el operador ABC hasta el experto, al líder de línea, al supervisor, el coordinador, como tengan la línea jerárquica en sus empresas, todos y cada uno de ellos deben de asegurarse que reciba la comunicación y capacitación de esa identificación del peligro, del riesgo, su control y que a partir de cuándo se están cambiando la forma de ejecutar la tarea. Porque recuerden, con uno que no lo sepa o con uno que haya omitido alguno de los pasos, todos vamos a sufrir las consecuencias. De aquí es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Ahora sí tenemos un buen tiempo para que resolvamos dudas, Laura. Bueno, mientras siguen pensando en qué duda pudieran tener. Cada una de la clasificación de los riesgos que les puse en las diapositivas de los mecánicos, psicosociales, ergonómicos, físicos, químicos, es a grandes rasgos y los de mayor identificación hasta el momento, pero sí es muy importante que en este equipo multidisciplinario, en estas comisiones, grupos que ustedes tengan integrados en los centros de trabajo, se relacionen o se familiaricen con todos y cada uno de los riesgos que pudieran existir en cada una de sus áreas, ¿no? Repito, no es lo mismo el riesgo al que se va a enfrentar una persona que trabaja con sustancias químicas
a una persona que se encuentra realizando actividades administrativas. De hecho, también podemos pasar por alto, y es algo muy común que suceda, los riesgos a los que se enfrentan estando en el servicio médico. Son de las áreas que dan soporte a cualquier lesionado, pero esa área como tal no tiene identificado su análisis de riesgo al que puedan estarse exponiendo. Creo que ahí en el chat ya surgió alguna pregunta, Laura. Dice Verónica Arias, ¿el otro candadeo se utiliza aún con las cortinas de seguridad? Sí, ustedes deben de tener identificado si aún con las cortinas de seguridad no es suficiente o esas cortinas están mal ubicadas, es posible que fallen, entonces sí, utilizar el loto y el candadeo. Loto, bueno, el loto se utiliza en mayor medida para aquello que son las intervenciones de mantenimiento correctivo preventivo. También ocurre cuando los operadores durante su proceso de fabricación identifican alguna falla, saben perfectamente qué parte de la máquina es la que está dando ese error en nuestro producto. Ellos están autorizados con la debida capacitación de poder aplicar el OTO, la aplicación de candado y tarjeta de identificación para bloquear las energías presentes en la máquina que la puedan intervenir y que no haya ningún accidente. Entonces, el loto candadeo, bueno, el loto, perdón, lo pueden utilizar o debe de ser implementado cuando van a intervenir la máquina y asegurarse de que todas las energías ya han sido eliminadas, aquellas energías que puede haber como residuales, dependiendo del tipo de energía que maneje la máquina, es cuando aplican el loto y cuando pueden intervenirlo. Normalmente también bueno, no normalmente, el deber ser del loto es bloquear desde donde se genera la energía principal para el funcionamiento de la maquinaria o del equipo. Si es por secciones dentro del equipo, el asegurarse de la eliminación de las energías residuales y la cortina de seguridad, eso me da la impresión más de cuando está la máquina en funcionamiento. Sí, que no necesariamente tiene que ser el loto. En cualquier otro momento, si la máquina falla, es mandatorio aplicar el candadeo. Vale, muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta. Creo que va un poquito más enfocada hacia la parte de, para que ellos puedan hacer un buen servicio, primero tendrían que estar como 100% en las mejores condiciones, si no mal entiendo. Sí, era pregunta para el servicio médico. No sé a qué servicio médico se refiere, Lawrence, pero bueno, aquí ese es uno de es un peligro, es un riesgo al que están expuestos y sí, para cualquier tema relacionado con lo que es salud y seguridad, deben hacer una evaluación. Si en este caso los sanitarios no están en unas condiciones adecuadas o salubres, pues tienen que hacer una indagación con esta identificación de los riesgos a los que están expuestos y darle su seguimiento, cuáles son las medidas de control, la frecuencia de limpieza, con qué sustancias, los materiales de higiene que colocan en ellos, etcétera, la periodicidad con la cual están haciendo el aseo y demás temas. Es un buen ejemplo porque la mayor de las veces o la mayoría de las veces nos enfocamos en la identificación de riesgos y peligros o peligros y riesgos con sus consecuencias en el deber ser de la industria, la producción en general, lo que es el sentido del negocio de la empresa y dejamos de ver este tipo de situaciones. Pero es una muy buena observación. Vale, muchas gracias. Aprovechando justamente la intervención de María Brenda, me gustaría hacerte una pregunta. Como tal, nuestro equipo médico, nuestro equipo de servicio médico se encargan de identificar todos los riesgos para el resto del personal. Para identificar los riesgos que podrían afectar hacia nuestro equipo, es decir, el personal médico que está en planta, lo recomendable sería que ellos mismos realicen como esta investigación o esta revisión, o lo ideal sería buscar a un tercero que se encargara de realizarlo. Nosotros que prestamos un servicio dentro de las empresas, recuerden que el patrón es el que está obligado a la identificación de estos peligros y riesgos. No sé cómo laboren en cada una de las empresas o cuál sea el acuerdo para laborar. El deber ser es que independientemente de esto, sean ustedes los que prestan los servicios de salud o sea una persona contratada realmente por el patrón, o bueno, que pertenezca a él, esas condiciones de inseguridad, esas condiciones de peligro, esos riesgos y sus consecuencias deben estar evaluadas para lo que es el puesto de trabajo. De ahí la comunicación que debe existir entre el personal de servicio de seguridad, el personal de seguridad
y que haya esa comunicación de cuáles son los riesgos a los que ustedes están enfrentando. Si el patrón o la persona a la que ustedes les están prestando el servicio no ha tomado la precaución o la prevención de hacer ese análisis de riesgo, pues sí los invitaría a que ustedes hagan esa identificación de riesgos, peligros, porque los que se están protegiendo son ustedes. Entonces, el deber ser es que la persona a la que ustedes le están prestando el servicio se preocupe por ustedes. Si no hay esa preocupación o ese análisis por parte de ellos, bueno, pues entonces desde casa yo misma me hago la evaluación. Sí tendría que ser de una manera muy objetiva por aquello de que podemos caer en ser juez y parte, y con tal de no tener más trabajo de lo que ya es mi responsabilidad, puedo omitir algunos aspectos. Ahí lo que pudiera ser conveniente es sí analizar los riesgos por parte de un tercero o pedirle a alguien de la empresa que no está relacionada con el servicio médico nos ayude a ejecutar la identificación de estos riesgos, porque va a tener unos ojos diferentes, va a llegar con una visión diferente a lo que nosotros como servicio médico ya estamos habituados y podemos pasar por alto. Vale, muchas gracias. Ok, ahí el comentario que ponen en el chat en cuanto a la privacidad y demás temas, es muy importante esos canales de comunicación que tienen y la privacidad, el respeto tanto al colaborador como al profesional que está ejecutando o está llevando a cabo su profesión, su atención, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes la apertura que tengan con el patrón, con seguridad de higiene o con recursos humanos, que pues les permitan dar esa atención de forma privada, y son los lineamientos y son los acuerdos a los que llegan ustedes como prestadores del servicio y el empleador, ¿no? Entonces eso sí es mucho de estar en contacto con el departamento, ya sea de seguridad o con recursos humanos. Nos pregunta igual, ¿qué se puede hacer cuando se tiene un acercamiento con las personas encargadas y no le dan el correcto seguimiento? ¿Tú recomendarías algo más como escalar quizás con una posición superior al responsable de seguridad e higiene? Y es escalar esta situación Lograr. precisamente con el empleador. Y aparte, pues es la capacitación y la comunicación que tiene que haber con el personal que ejecuta la limpieza dentro de las instalaciones. Normalmente también suele ser un tercero contratado, pero si no está capacitado, no está comunicado de cuál es la forma en la que se deben hacer sus tareas, pues no hay una correcta ejecución de las mismas. Por eso se pueden llegar a dar este tipo de situaciones en las que no se les da a conocer cuál es la importancia de mantener una higiene en lo que es el servicio médico. Ahí, como parte del servicio que ustedes prestan, son identificar los canales de comunicación o las personas indicadas para que se pueda llevar a cabo esta comunicación, y a lo mejor ustedes dar ese seguimiento o esa explicación, el por qué y cómo se deben realizar el aseo en servicio médico, para que tengan o tomen conciencia de lo importante que es mantener la higiene en el consultorio, ¿no? O en el área asignada. Ahí los expertos serían ustedes como servicio médico, es decir, identificar los riesgos biológicos, cuáles son sus consecuencias y cuáles serían las medidas de control, y que de ello participe lo que es seguridad, higiene, compras, recursos humanos, y dárselo a conocer al personal que les haga la limpieza, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Me parece que no, Mayela. Pues, audiencia, queremos agradecerle obviamente por su participación en esta capacitación. De igual forma, a nombre de Ocupación Ángel, agradecemos al ingeniero Silvia Mayela Segura por compartir su conocimiento y experiencia en la identificación y gestión de riesgos laborales. Estamos seguros que ha sido una sesión muy valiosa para fortalecer nuestra seguridad en el trabajo. Los invitamos a aplicar lo aprendido y a escuchar los consejos y las respuestas que nos dio Mayela en nuestras actividades diarias y a seguir participando en nuestras capacitaciones. Recuerden, por favor, que tienen que llenar su bonito cuestionario y obtener una calificación igual a superior a 80 para que puedan obtener la acreditación. Y la presentación se les compartirá mediante el mismo portal de capacitación donde se está encargando las capacitaciones, y vas a poder encontrar a partir de esta capacitación el video de la capacitación, el cuestionario y la opción de descargar la presentación. No, pues agradecerles nuevamente el que me permitan exponerles un poquito de estos temas. Muy breve el tiempo en donde se pudiera pues ahondar un poco más, pero bueno, que se queden con esta curiosidad por indagar más en lo que son la identificación de los peligros, riesgos, sus consecuencias
cuál es nuestra participación al poderlos mitigar o identificar esas medidas de control y que sí se pueden lograr mejoras tanto para la seguridad y salud de los trabajadores en general, de toda aquella persona que ingrese a los centros de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, nada más te menciona que en el chat tenemos muchos mensajes de muchas gracias. Y por ahí también María Brenda te menciona que muchas gracias, que fue muy buena la capacitación de hoy. Muchísimas gracias, les agradezco su escucha y pues aquí estamos a sus órdenes. Pues Mayela, de nuevo, muchas gracias. Damos por terminada la capacitación del día de hoy. Espero que tengan un excelente inicio de semana y mis mejores deseos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buena tarde.